Justamente a propósito de esa información de último momento que nos detallaba Vanessa Gajardo, esto a raíz de una publicación de El Mostrador que da cuenta y publica algunos correos, ¿no?, de personas de altos cargos en el CERNAC, entre ellos la jefa de gabinete, por ejemplo, el jefe del Departamento de Comunicación Imagen, que a propósito del megacorte de fines de febrero, el 25 de febrero, se da cuenta unas conversaciones, ¿no?, de que van a entregar volantes con información sobre el ingreso de reclamos, por ejemplo. Se preguntan qué texto debemos poner para que no sean las empresas de distribución eléctricas las responsables. Se preguntan eso. También dejan ver, dice, desde Presidencia nos solicitaron esto el día viernes, siendo un ente autónomo, en fin. Si queremos hablar sobre estos temas, por supuesto, con el director del CERNAC, Andrés Herrera, que está en línea. ¿Qué tal, director? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Loreto. Sí, director, bueno, para aclarar todo esto, ¿no? El CERNAC, ¿qué hizo con los reclamos de ese mega apagón? ¿Ustedes tienen con nombre y con distribuidora los reclamos que hicimos miles de chilenos? Primero que todo agradecer esta oportunidad para explicar en definitiva cómo fue el proceso que llevó a cabo el CERNAC para efectos de definir una estrategia de acción frente a este mega apagón que surgió y que se originó en febrero recién pasado. En este caso, el CERNAC tomó la decisión de tomar 2 vías de acción. En primer lugar, la recopilación de antecedentes y en definitiva de reclamos de los consumidores, para lo cual nosotros oficiamos a casi 60 empresas de distintos rubros, pero también en el caso de los reclamos nos planteamos con una situación compleja, con una investigación en curso, que se establecía de alguna manera algún tipo de responsabilidad más bien en el segmento de la transmisión, de hecho como ha quedado establecido con el informe del coordinador. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos desde el punto de vista de la estrategia que teníamos que enfrentar frente a los reclamos es cómo una persona, un consumidor que se había visto afectado por este megapagón y que no solo tenía el corte de energía, sino que también problemas en el transporte, problemas en sus vuelos, en eventos, etcétera, cómo en el fondo establecíamos un sistema que permitía recabar toda esa información respecto de todos los proveedores, porque el sistema que opera el CERNAC respecto de los reclamos es un reclamo 1 a 1 respecto de una determinada empresa y respecto de los motivos de disconformidad de ese consumidor. Entonces, la persona, el consumidor que se había visto afectado por este apagón, probablemente lo que iba a ocurrir es que iba a formular el reclamo en contra directamente de la empresa distribuidora, con la cual tiene directamente el vínculo mensual y que se le envía la boleta, en circunstancias que aquí habían otras empresas que se habían visto afectadas por esto. Entonces, lo que fue decidido por el CERNAC es para corregir, en el fondo, esta especie de dispersión en que habían demasiados proveedores vinculados, fue unificar todos los reclamos vinculados a este apagón y en el fondo, más que de definir un proveedor específico respecto de en contra de quién se formulara el reclamo, era en definitiva establecer una estrategia que permitiera recabar todos esos antecedentes de los consumidores, como también al mismo tiempo pudieran nosotros internamente procesar toda esa información para determinar cuál era el grado de afectación en distintos proveedores. En otras palabras, eso respecto de la gestión de reclamos fue una estrategia de la gestión de reclamos que no supuso vulneración de procedimientos ni de normas de ninguna naturaleza. Y tampoco supone, director, que el consumidor tenga que saber quién es este, comillas, proveedor creado para unificar a todas para unificar las denuncias. ¿Cómo? Porque de hecho en algunos de los correos se señala que debe haber que va a ser un mecanismo transparente e invisible para el consumidor. Entonces, ¿cómo el consumidor dirige entonces su reclamo? ¿Lo dirige específicamente contra el distribuidor que conoce, ¿no es cierto?, porque le llega la boleta todos los meses, o genéricamente? No entiendo cómo funciona el sistema, o es un orden interno. Es que en rigor, Álvaro, para establecer más o menos la magnitud de la situación, nosotros
En este momento tenemos más de 10.000 reclamos en contra de distintos proveedores específicos y determinados, y también tenemos aproximadamente 200, 300 reclamos que son en contra de distintos proveedores por esta mega afectación. En otras palabras, este problema particular que se ha querido evidenciar acá, en rigor, no existe. En definitiva, lo que hay es la posibilidad siempre de que un consumidor pueda formular un reclamo en contra de cualquier proveedor. Lo que nosotros quisimos hacer de manera preventiva cuando esta situación ocurrió es definir una estrategia que facilitara el aporte de antecedentes de los consumidores, y que si en algún caso un consumidor quería establecer o manifestar su disconformidad respecto de distintos proveedores, eso lo pudiera hacer. Sí, esta estrategia... Este proveedor creado, ¿no es cierto? Claro. Eso entendía, este proveedor falso que se ha dicho, ¿no es cierto? No, es que no es un proveedor falso tampoco. Pero es una estrategia específica. Es una estrategia de gestión, porque el CERNAC dispone de muchos mecanismos para los efectos de recabar información, y la vinculación con los consumidores es clave. Claro, punto, perdón, director, es que la gente, y ustedes mismos han hecho el llamado a hacer los reclamos, ¿cierto? Está por los conciertos, está por muchas cosas. Y el llamado es hacer el reclamo. Uno hace el reclamo al CERNAC y uno asume que hace el reclamo, entendemos el tema de la generación, la transmisión, la distribución, todo eso que son los distintos pasos, que las generadoras son los que nos traen, pero también ellas nos proveen del servicio. Entonces uno como consumidor asume que va a ser el reclamo y va a ser contra la empresa que a uno le da el servicio. Mi pregunta es, ustedes como CERNAC, ¿tienen cuántos reclamos son contra la empresa A, B o C, distribuidora me refiero, del apagón del 25 de febrero? Bueno, eso tendríamos que darle la información más detallada. No la tengo aquí. Sí, lo tenemos. ¿Está por detallado? Supuesto que lo tenemos. Sí, ¿Está detallado por cada una de las empresas distribuidoras? Sí, hay algunos casos en los que se han derivado los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, otros que han sido trasladados, otros que estamos revisando cuál es, en definitiva, la empresa en contra de la cual se formuló reclamo. A veces son varias. Es decir, lo que quiero transmitir, Álvaro y Loreto, es que, en definitiva, dada la magnitud de este apagón, en que, en definitiva, se afectaron múltiples servicios por parte de muchos proveedores, quisimos establecer un mecanismo de flexibilización respecto del mecanismo de aporte de antecedentes por parte de los consumidores para resguardar mejor sus derechos, porque a partir de esos antecedentes que tenemos, más de 10.000 reclamos, y por otro lado, respecto también de las respuestas a los oficios que no han llegado y el informe del coordinador eléctrico, nosotros vamos a tomar decisiones respecto de este mega apagón. ¿Quién mandató esta estrategia? ¿Fue usted directamente? A ver, yo quiero ser muy claro acá y no dejar ningún espacio a duda. Primero, el CERNAC, en términos de esta estrategia en particular y de las acciones que ha venido tomando en esta materia, ni en ninguna otra acción anterior ha tenido ninguna instrucción, ni de ministro alguno, de autoridad de ninguna naturaleza, y menos aún de la presidencia. Quiero ser muy claro, esta es una estrategia que el Servicio Nacional del Consumidor, de manera autónoma, en el ámbito de el ejercicio de sus atribuciones como autoridad técnica, ha definido por sí antes, y aquí no ha habido ningún... ¿Y por qué dice un correo desde presidencia no solicitaron esto el día viernes? Es que, a ver, yo quiero ser también claro, aquí se trata, en primer lugar, de un correo electrónico, de una cadena muy grande de correos electrónicos, en que aparece este correo completamente descontextualizado. ¿Qué les pidieron desde presidencia entonces? ¿Esa persona sigue en su cargo? Lo que pasa es que hay un tema de confianza directo, lamentablemente se nos va el tiempo, pero ¿todas las personas que están en esos correos siguen en su cargo? A ver, yo tengo la convicción de que aquí esta estrategia se llevó de la manera que les estoy comentando. Aquí no hay ningún ánimo, ni ningún propósito, ni objetivo del CERNAC, lejos está de proteger a empresa alguna, por el contrario, eso ha sido demostrado hasta ahora. Ahora, que en esa cadena de correos, con las filtraciones, se hayan podido incurrir en expresiones que son poco felices, desafortunadas, que están fuera del contexto de esta decisión,
no significa, lejos está, de que generar este titular respecto de que aquí se está queriendo amparar una empresa. Evidentemente yo entiendo la afectación a la confianza, yo quiero transmitir tranquilidad, yo estoy evaluando un conjunto de situaciones que se han producido respecto de la continuidad o no de ciertas personas. Tengo la convicción de que aquí el CERNAC, como siempre lo ha hecho, ha operado de una manera transparente sobre la base de criterios técnicos sin interferencia de ninguna naturaleza y sobre la base de sus atribuciones técnicas. Y aquí, otros intereses que estén detrás de este ánimo de desinformar, yo no me puedo hacer cargo porque al menos uno los puede calificar de erróneos. Estamos hablando con el director del CERNAC, Andrés Herrera. ¿Esta estrategia, como la ha denominado, se había implementado antes, la había utilizado antes, esta en particular? ¿O es nueva, es inédita? O sea, en mi administración es nueva en el sentido de que nunca habíamos tenido la magnitud de lo que ocurrió, pero aquí quiero también ser muy claro. Toda la información relativa a oficios y requerimientos de información en base a las atribuciones, reclamos, son instrumentales para la toma de decisión que va a hacer el CERNAC para los efectos de proteger a los consumidores. Sí, a propósito, justamente en esa línea, director, de la necesidad, el deber de proteger a los consumidores, ¿cómo se condice esa estrategia con lo que va a hacer un consumidor luego que va a ir a un juzgado de policía local, por ejemplo, y el tribunal le va a pedir individualizar al proveedor? Y si no puede individualizar al proveedor, no da lugar a la solicitud del consumidor que quiere ver resarcido el daño que le ha ocasionado alguien que, por lo mismo, pide ser individualizado. Bueno, yo entiendo esa eventual complicación, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Pero hay una eventual complicación, entonces. Sí. Es que no va a poder hacer el reclamo. Lo que ocurre es que en este momento, recientemente, el día de ayer, a última hora, conocimos el informe que ratifica de alguna manera el compromiso que tienen empresas transmisoras que no tienen un vínculo directo con el consumidor. El consumidor no tiene por qué saber que esa es responsabilidad ya no directamente de la distribuidora, sino que de la transmisora. Por lo tanto, había que, evidentemente, en el tiempo intermedio, mientras se aclarara esta situación de carácter técnica, despejar la posibilidad de que los consumidores pudieran hacer reclamos en contra de distintas empresas para nosotros posteriormente hacer el tratamiento de esos reclamos y derivarlo a las empresas que correspondan. Director, entonces, eventualmente una persona que reclamó a este proveedor, ¿no? Al CERNAC, ¿no es cierto? Claro. Se supone al CERNAC. Al CERNAC, ¿tiene que volver a reclamar ahora sabiendo? No tiene que volver a reclamar, Álvaro. Y en todo caso, la respuesta que en todo caso estaban dando a las empresas distribuidoras era negar el reclamo. Y no por eso está el CERNAC. Entonces hace el reclamo al CERNAC y después el juzgado de policía local. En fin, no tiene ninguna repercusión legal. Se nos va el tiempo, director. Ojalá pueda ser. No tiene ninguna repercusión legal. No tiene ninguna repercusión legal porque con esa respuesta negativa igualmente el consumidor puede ir a individualizar al proveedor correcto ante el juzgado de policía legal cuando corresponda. Antes que se nos va el tiempo, lamentablemente, ¿qué pasa a la interna del CERNAC? Porque hoy día también se hizo llegar una carta, ¿no? Los trabajadores, los funcionarios. Ascendente. Exacto, con varios puntos, ¿no? Entre ellos está su liderazgo, en fin. ¿Qué está pasando dentro del CERNAC? Yo entiendo esa preocupación, pero aquí yo creo que también se han mezclado situaciones que tienen distinta naturaleza. Dicho eso, nosotros nos hemos estado reuniendo permanentemente con la Asociación de Funcionarios, incluso con el presidente de la ANEF respecto de esto. Eso ocurrió de hecho la semana recién pasada, el jueves de la semana pasada. Por otro lado, hay hoy día enviaron una carta con varios puntos, con fecha de hoy: diálogos infructuosos, nulo avance de compromiso, incumplimiento de protocolos, denuncia por maltrato, acoso laboral sin respuesta. Despidos también, ¿no? Despidos de la semana pasada, sí. No, pero es que eso tiene que ver con cargos directivos. Aquí no se ha puesto término a ninguna contrata de los funcionarios. Los funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor son el activo más importante que se tiene. Esta es una administración de puertas abiertas. Nosotros tenemos esa convicción de seguir avanzando. Y hay algunos temas en los que tenemos cierto retraso, que estamos retomando, otros temas que son procedimientos disciplinarios que están en curso, que es necesario resolver, y por lo tanto yo creo que aquí mi convicción y mi activo es
hacer un llamado, por supuesto, no solo a la tranquilidad en general a la población respecto del rol del CERNAC, sino que también en la interna de trabajar en conjunto para ir resolviendo los temas que tenemos. ¿Va a seguir como director del CERNAC usted? Por supuesto que sí, tengo la convicción más absoluta de que aquí hemos hecho un trabajo en beneficio de los consumidores y que también que hemos querido también dar señales muy claras también de diálogo y de resolver los temas que puedan estar pendientes respecto de los funcionarios. ¿Se va a reunir con la Asociación de Funcionarios? Siempre nos estamos reuniendo y por supuesto que nos vamos a volver a reunir. ¿Tiene agendado esta semana, estos días, después de la carta de hoy? ¿Lo tiene agendado? Porque esto acaba de ocurrir, sí. Pero esto seguramente lo veremos. A la asociación. Esto seguramente lo veremos. A la asociación, no a la ANEF, ¿no es cierto? A la Asociación de Funcionarios del CERNAC. Sí, por asociación, pero además nos hemos reunido con la asociación y con la propia ANEF. Andrés Herrera, director del CERNAC, muchas gracias. Gracias, director.